Um, Great. I'm going to start the webinar now. Thank you, everyone. I think it'll be a great discussion. Vamos a empezar entonces. Creo que será una excelente discusión. Gracias a todos. Hello, everyone. Thank you for joining Hola a today. todos. We'll Muchas just gracias por give all the juntarse con nosotros, a participants a nosotros minute hoy or so to día. log Les in. vamos a dar a todos un While we get momentito a started, que please ingresen a la share in reunión. the chat box the Pero city mientras and country you're empezamos, por joining us favor, from, comparta and en el maybe chat what interest brought su you here nombre, today ciudad, to this webinar from y ITDP. su interés en este Good webinar. morning, good afternoon, good evening for everyone Buenos who is días, joining tardes, us. noches, a Looks depender like we de have dónde cada uno a está. lot of people, Me over parece que tenemos 200 so muchas far. personas, más de 200 Feel free personas to ya. put in the Así que por chat favor, the siéntanse city or country you're a joining us gusto from. para poner en su chat, en el chat, su ciudad y país. Lots of lots of representation from all around the world. That's Tenemos great. representación de todas partes del From mundo, como estamos Philadelphia, my viendo, hometown, to desde Turkey, Filadelfia, que es mi Jakarta, ciudad, hasta Chennai, Yakarta, Belgium. a Bélgica. Great. Just give a few more Bueno, seconds. vamos a darle unos minutitos Seems like a más. lot of folks are still logging on right Nada now. más esperar que todos ingresen a la reunión. Well, I think we can get Y started. mientras tanto, Again, welcome creo que everyone podemos today empezar. Bueno, to this webinar from ITDP. My name is bienvenidos a Alphonse Kim, and todos. I'm with Yo the Soy Global Alphonse, Communications team del equipo de based in New York City. comunicación global. We're excited to have you Estamos here en Nueva today. We York. have Es un several gusto de really great tenerlos acá hoy speakers día. from all Tenemos around the excelentes world presentadores prepared de to todas share partes their del mundo hoy insights with día you all que van a compartir on the sus qualities of conocimientos con good ustedes sobre la public transport calidad systems. de buenos And this includes sistemas representatives de from transporte Jakarta, público. the Esto existing incluye Jakarta representantes system, de Yakarta, Cascavel, Brazil's de Concepción system, Cascabel, Brasil, and y de Guadalajara, Guadalajara, Mexico's en México, IAM con agency. So today's session will la be agencia de focused on Imeplan. exploring Y all of the essential nuestra sesión qualities de hoy of good día va a public explorar todas transport las systems, calidades de estos which are buenos especially sistemas de relevant for transporte público cities y que today son muy in the relevantes face of para las rising ciudades hoy emissions, día, inequality, sobre and todo en access, and la chronic situación actual de underfunding. aumento de Urban contaminación, public también transport problemas de systems are under a lot of financiación pressure right crónico. now. Los So to address all of programas de these transporte challenges, público ITDP tienen released a mucha framework presión y es in para ello December que this month tenemos that offers all hemos lanzado un stakeholders a documento way to align their que definitions hace un llamado and a begin las around the partes interesadas principles a to que hagan support sus public transport. definiciones sobre los So that principios brief de is available éxito now at para el sistema de transporte itdp.org. y eso ya Feel free to está click the link in disponible the en el chat box itdp.org. Vamos shortly a as poner we los begin. enlaces en el chat en So un before momento. we start, here are a Y few antes de empezar, de reminders. hecho, les damos unos This avisos nada session más. will last Esta about 60 sesión minutes, and we va a will durar have unos live 60 minutos. interpretations Vamos a hacer la in Spanish, interpretación Portuguese, hacia el and Bahasa español, hacia el Indonesian inglés y to represent all of our a speakers here Bahasa, today. Indonesia, para representar a So todos to los que access hablan the acá hoy día. interpretation Así que function, para acceder if a esta you haven't used the función Zoom de webinar before, interpretación, you o can si click en on caso the de los globe que no están icon acostumbrados a usar el at the Zoom, bottom of tiene the un toolbar globo en la parte and de select abajo the de su language channel Zoom y ustedes pueden you want to elegir ahí hear el the webinar idioma que in. quieren escuchar. Again, that's Spanish, Portuguese, and Puede Bahasa ser español, Indonesian. portugués, inglés So we will o also be recording this Bahasa. webinar and we'll make Y all the vamos videos a and grabar presentations available afterwards. y hacer que todo esté Following disponible para ustedes our después presentations from each también. of the Y al speakers, final we'll also de have a las short presentaciones tendremos una corta question sesión and de answer preguntas session and y discussion. So respuestas, una rápida if you would like discusión. to pose any Así que si questions, tienen alguna please use the pregunta, Q&A por function, favor, which is also in the háganlo en la toolbar. It función has a de question mark. Q&A So that will make it que easier for tienen us ahí to también monitor en any las audience herramientas de questions ustedes versus y using the eso chat hace que box. sea más fácil para usar So with el that, mecanismo I del will Zoom. turn over to Beatriz Y Rodriguez, ahora entonces le voy a dar la our palabra a Beatriz public transport and Rodríguez, electrification nuestra manager, who will be providing more gestora context on the public transport de principles. temas de transporte público, que nos va a dar un Everyone, panorama. good morning, good afternoon, Hola good a evening. Hope todos, you are buenos días, all buenas well and tardes, safe. buenas noches. Espero que estén Um, todos bien, muy Today bien, we're here to seguros. officially Estamos launch acá hoy this día lanzando publication, oficialmente esta Public Transport publicación Principles, de los or as we call principios it de transporte internally, público BT Principles. o lo que I llamamos just want to de los mention principios BP. this framework
Y es como ya lo ha mencionado Alfonso, esto tiene la intención de aclarar lo que quiere decir el transporte público de calidad, qué es lo que queremos decir con esto y ofrecer directrices, ejemplos prácticos a los gobiernos, a los operadores, a todos los involucrados en el sistema. Esta publicación está disponible en inglés, en Bahasa Indonesia, portugués, español y en chino. Y estamos muy felices en empezar esta discusión acá con ustedes hoy día. Así que antes de darle la palabra a los excelentes panelistas de hoy día, les voy a explicar un poquito más de por qué hicimos esta publicación y por qué es relevante y explicarles un poco los principios que debemos considerar como relevantes para el transporte público. Como ustedes ya saben, es más que sencillamente transportar a la gente de una parte a otra. Es de hecho un lugar en donde la vida pasa, sucede, lleva a las personas a sus trabajos, a la educación, a los sistemas de salud, al entretenimiento y tiene tantos usos y su diseño y su operación tiene un efecto sobre la calidad de vida de las personas, cambia su acceso a oportunidades y cómo están expuestos a la calidad del aire, la contaminación del aire, tiene un impacto sobre el tiempo de viaje, el tiempo que tienen disponibles para estar con sus familias y darles las bienvenidas a la gente de sus vidas. Y incluso tiene un impacto sobre su seguridad. En la mayoría de las ciudades del mundo, el transporte público, sea formal o informal, tiene 40-70% de los viajes motorizados. Es esencial para la vida de una ciudad y actualmente las ciudades de todas las partes del mundo están enfrentando algunos desafíos muy grandes, sobre todo sobre el mundo post pandemia, pero también muchas lagunas de financiación, el aumento de la presión climática y incluso eso está aumentando las desigualdades sociales que tenemos. Entonces, nosotros pensamos acá que era necesario aclarar, hacer un marco, digamos, claro, para ayudar a las ciudades a que pasasen por esos sistemas que eran más aislados y pensasen en sistemas más holísticos, más largo plazo y una transformación de más largo plazo. Y entonces, ¿qué es lo que llamamos de transporte público? Es cualquier sistema que esté disponible de manera pública, que sea compartido en su estructura y diseño para múltiples pasajeros. Acá estamos hablando de 7 o más pasajeros en cualquier áreas urbanas. eh, puede, puede incluir los sistemas formales, los sistemas de metro, eléctrico, buses, como también informales o semiformales, muchas veces llamados de transporte popular. Y sobre todo en los países de ingresos medianos y más bajos, estos informales son esenciales para la movilidad urbana y tienen casi 90% de los viajes cotidianos. Y reconocer e integrarlos también es parte del trabajo esencial para hacer el transporte público no es nada más sobre crear transporte formal, y sí una red que pueda mejorar la coordinación, la durabilidad, la calidad para la red en su totalidad. ¿Y cómo podemos proveer este buen transporte público? Este transporte de alta calidad necesita ofrecer estas calidades clave. Necesita eh, proveer un buen servicio a los usuarios, cero emisiones y debe funcionar para todos. Y, y la calidad no se da al acaso, al accidente. Sistemas inclusivos, flotas limpias, todo esto requiere instituciones, financiación de largo plazo o organización. Y para ello es necesario que esté todo hecho con esta fuerte base que pueda sostener el sistema a lo largo del tiempo. El sistema requiere una buena gestión y buena financiación. Esos dos aspectos, también esos aspectos que sirven de base, los vamos a profundizar en
próximos webinars, por favor, reciban nuestra newsletter porque vamos a anunciarlos en el futuro. Hoy vamos a hablar un poco más sobre la calidad y explorar cómo esta visión integrada, cómo algunas ciudades han hecho un excelente servicio. Así que un buen servicio es, creo que, una de las expresiones más visibles de un buen, fuerte sistema público de transporte. Es rápido, es frecuente, tiene confiabilidad, reduce el tiempo, reduce incertidumbres, ayuda y permite que la gente pueda alcanzar sus destinaciones, sus lugares en un periodo razonable de tiempo. Eso todo es muy importante porque eso establece la confianza. Cuando la gente sabe que puede depender del sistema independiente del horario, del día, es mucho más probable que usen el sistema de manera consistente. Y eso es cada vez más importante si estamos hablando de gente con dificultad de movilidad, cuidadores, etcétera. Así que proveer este nivel de servicio eh, depende de varias intervenciones. Puede incluir los caminos dedicados exclusivos, información en tiempo real, sistemas integrados, cosas que realmente hagan con que este sistema sea fácil de navegar. Como en Yakarta, por ejemplo, tienen un servicio integrado muy importante que permite esta posibilidad. En, Hemos compartido también en el chat. También tenemos otros ejemplos de ciudades que han mejorado sus servicios con reformas operativas, digitalización, prioridades de infraestructura, etcétera. Y cuando estamos hablando de cero emisiones, estamos también hablando de vehículos que usan energía limpia y que no producen emisiones. Y en eso entendemos que la electrificación es una de las maneras más rápidas para reducir los gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire. Y esto mejora desde el punto de vista calidad del aire, pero tiene otros beneficios también. Mejora las experiencias para los usuarios al ofrecer un servicio más silencioso, más cómodo para las ciudades, para los operadores. También las flotas pueden reducir sus costos de mantenimiento y también mejora el costo operativo cuando reciben el apoyo de una planificación adecuada y buenas estrategias. Eh, Desde el punto de vista del sistema, electrificación también estimula una planificación más integrada entre el transporte y los sistemas de energía y también fortalece la resiliencia y reduce la dependencia a largo plazo de los combustibles fósiles. Y en ese sentido, la electrificación no es solamente sobre ese aspecto de reemplazar los vehículos, sino que también es una posibilidad de modernizar el sistema de transporte público, las operaciones. Eso es realmente algo que va a reducir a largo plazo los costos de operación. Y para que eso pueda pasar, estas flotas de cero emisiones requieren una coordinación entre las instituciones, los actores, este abordaje más holístico que va más allá de la tecnología del vehículo mismo. Hoy día vamos a escuchar de Cascabel cómo esa ciudad ha hecho ese trabajo de electrificación con su flota de de autobuses y con su municipalidad y nos van a compartir entonces esa conexión entre la energía limpia solar y el sistema de transporte público y cómo pueden trabajar en conjunto y apoyar esta transición más holística. Y el sistema no funciona para apenas algunos. Es algo que necesita funcionar para todos. Cuando funciona para apenas algunos, eso realmente hace que la gente empiece a usar sus vehículos particulares o los deja sin opciones
viables. El sistema verdaderamente público debe servir a todos. Eso quiere decir no solamente las barreras físicas, pero también socioeconómicas. Eso quiere decir acceso universal desde el punto de vista del diseño, pero también estructuras de tarifas adecuadas, la infraestructura, todo que pueda reflejar las necesidades de los usuarios, las personas con discapacidades, etcétera. Esto también quiere decir que estamos compartiendo la representación, asegurando que los procesos de toma de decisión y de los trabajadores también puedan reflejar la comunidad que es servida por este sistema. Hoy día vamos a escuchar de Guadalajara de algunas iniciativas de cómo están haciendo el sistema más inclusivo, incluyendo a las mujeres conductoras, el programa de mujeres conductoras que muestra cómo están diseñando este sistema para todos y esto puede fortalecer la equidad y también la política del servicio en sí mismo. Esta publicación no tiene la intención de ofrecer una solución única para todos. La idea es compartir varios principios y experiencias globales y ejemplos globales y esperamos que este marco, esta publicación pueda ayudar a los que establecen las políticas, los que desarrollan las políticas, los operadores, a que tengan esta visión compartida del sistema y cómo compartir un mejor sistema y cómo y hoy día vamos a hablar de algunos aspectos de calidad, pero en la próxima sesión vamos a hablar más de gobernanza, financiación y que son temas claves también para hacer que esta calidad sea sostenible a lo largo del tiempo con los resultados esperados. Así que vamos a darle la palabra a la Hi, thank primera you, Vida. persona que va a Good hacer su morning there, presentación I guess, hoy right? día, a Pandito Pratama. So, hello everyone. I'm happy to be Hola, given this buenos opportunity by Alphonse días. and Es Vida un gusto to estar present acá Global y Talk recibir la oportunidad de here in presentarles un Jakarta, Indonesia. poco la So, I will experiencia talk de mostly Yakarta about the en Indonesia. Les voy a tariffs hablar un and how poco the sobre el institutional aspecto de las challenges tarifas in Jakarta, y Indonesia. So, como to give the tenemos algunos context, de los for desafíos 20 years, específicos, Jakarta's darles base un fare contexto. Por 20 for años bus for transit buses tuvimos remain at 2,500 tarifas rupees en or for about 3.500 rupias, 21 unos cents US 21 dollars since centavos de dólares, 2005. So you can que see at estaban the así left desde graph el that 2005 y the como costs pueden keep ver por la increasing, the gráfica, network el keeps costo growing. aumentó, la red Yet the fares are creció, actually pero slowly keep declining. So pero hubo just una last year, disminución de esta we hit proporción 12%. para el So in costo y comparison la in tarifa. 2015, we still Entonces, have the en correction comparación profit al 2015, ratio in about aún estábamos con 84%. It's all because desactualizados. Y the todo esto fare porque policies las is políticas de establecimiento irrepolitical, de las so tarifas, it's very hard esto for es the totalmente, las political in políticas son hechas de office, manera for the política politician in office 100% y to es muy difícil que los políticos que command estén the fare en prices el to gobierno increase a little que bit of fare aumenten un because poquito la tarifa it will porque it eso will detrimental for their election for the next determina period. su elección. So just to give Así you que nada más para some darles illustration here, in una 2005, visión a can of general Coke in de qué eso Indonesia significa. would have cost Una for Coca-Cola en el three quarters 2005 tenía el costo de dollar, and 75 then now it's centavos about y actualmente 2.7 tiene el So costo de you can 2,69. imagine Así que ustedes pueden imaginar the inflation and everything que hubo has been una increasing, but the inflación, fare remained flat because it pero has la this tarifa political. del transporte So no just to tuvo give you este mismo context cambio. here, Así que nada más the para institutional darles este model in contexto, Jakarta, particularly for buses, nuestro is modelo messy, and institucional we es don't bastante have any single complejo en superinstitution Yakarta. like No tenemos una in única London or in superinstitución como New en York and Londres o UK. en Nueva So York o en it's otras it's partes. it's it's an Y interdependency between entonces agencies. So Transjakarta existe here una is the interdependencia entre main agencias operator, main agency y for the bus, tenemos el gran but operador de even los Transjakarta is autobuses, the main pero operator. We also have another también I think abajo four operators
Tenemos 24 operadores con autobuses de tamaños diversos y subsidios que vienen del gobierno de la provincia, no nacional, para la agencia de transporte. Así que todos los años es necesario hacer una propuesta nueva a la agencia de transporte del valor de subsidio que es necesario para todo el sistema, que es para un 94% de la población de Yakarta. Así que tenemos 5 políticas distintas para las tarifas. Esa primera que les había mencionado, 3.500, y la económica de 2.000, de las 5 a las 7 de la mañana. Y tenemos la tarifa gratuita para los microtrans, que son los microautobuses, siguen gratuitos. Y tenemos 15 categorías de servicios gratuitos como adultos mayores, alumnos de las escuelas o aquellos que tienen un sueldo más abajo del mínimo. Y también tenemos Jack Linko Fair, que eso quiere decir que si ustedes hacen una transferencia en el periodo de 3 horas en el sistema, pagan 5.000 y no 7.000, por ejemplo. Y también tenemos la tarifa integrada de 10.000 rupias en el caso de hacer la transferencia de Yakarta y el RT y para los otros sistemas del transporte. Y las personas se dan cuenta que hacer este cambio de tarifas es algo muy político y están tratando de mejorar la calidad de los servicios, hacer una integración en el aspecto institucional. Y en el 2020, o más bien 2021, el gobierno estableció el sistema o una empresa para hacer la integración del sistema de pagos y el MRT y el LRT son todos parte del sistema. Y así logramos hacer la integración que les había mencionado antes, esas tarifas de integración de de las distintas modalidades. Y sorprendentemente, la gente está aprovechando bastante bien esto a pesar de los desafíos. A la gente les gusta porque ahora pueden hacer una transferencia en el sistema público de Yakarta de manera gratuita porque no necesitan pagar más para cada viaje adicional que hacen. Y hacemos este sistema unificado de pagos, una tarjeta única para todo. Y seguimos usando tarjeta de bancas normales, tarjeta de crédito normal, pero y se puede usar para todos las modalidades de transporte y si y tienen estas tarjetas de transporte mismo que cualquiera puede comprar para usar todo el sistema. Y el impacto es bastante significativo. No lo puedo atribuir apenas al sistema de las tarifas, pero como ustedes pueden ver, después de COVID, tuvimos el doble, casi el triple de uso debido a la integración, a esta integración también del sistema de pagos. Y la red no ha crecido tanto de manera significativa. Es 88 a un 90% igual en los últimos 5 años, pero lo demás ha crecido. Y entonces, nada más para darles un contexto, Yakarta, la población es algo como 15 a 13 millones, a depender, porque hay mucha gente que ingresa y sale de la ciudad a todos los días, que vienen a trabajar y después se van en la noche. Entonces, la integración ha sido significativa y ha aumentado el uso de los pasajeros de manera muy significativa y también, según nuestro análisis, esto tiene que ver también con los precios, porque empezó a ser muy caro usar sus motos o taxi o sus propios autos
particulares y entonces el transporte público pasó a ser esencial desde el punto de vista del costo. Y hemos hecho estas encuestas, estas investigaciones y si cualquiera acá trabaja es legislador o está tratando de pensar si hace o no subsidios o financiación a su sistema, nosotros hemos hecho un trabajo con la universidad local, una de las principales de Indonesia, y de cada 1 billón de subsidios, eso genera 3 veces más el efecto económico y el ahorro para la población puede ser hasta 74.000 rupias por mes, algo como sería el costo de frutas, por ejemplo, para una familia a lo largo de ese mes. Es un valor bastante grande, es una cantidad bastante grande. Entonces, al darles este transporte barato, a- a- al hacer esto, al hacer este subsidio por el transporte público, tenemos este factor multiplicador y también en la economía por lo general, la gente tiene más para poder gastar con sus familias, para comprar comida, para usar para lo que quieran en la economía. Porque logran ahorrar sus gastos mensuales y usarlos para lo que quieran, otra cosa que no sea el transporte. Entonces, el, y también otro aspecto importante es el ahorro de tiempo. 1.8 millones de horas al año, y si lo convertimos en un beneficio monetario, se transforma en 100.000 millones al año. O sea, es muy grande este beneficio. Y voy a concluir aquí. Y después, bueno, será un gusto escuchar a los demás también. Thank you so much. That was great to learn Muchas more about the gracias. Fue approach to excelente fair escuchar un integration poco más while increasing sobre access. este Our abordaje next a la presenter will integración be from Cascavel, de Brazil, tarifas y cómo esto Laura, ayuda. if you're ready. And just as Laura a de Cascabel, reminder, Brasil, sí está our next two lista. presenters will Y nada be más para lembrarles speaking in que Portuguese and las próximas 2 Spanish. presentaciones serán en portugués y después en español. To Así listen que to a the los que English or quieren in Bahasa Indonesia, usar la please use the interpretación interpretation simultánea, por function in favor, your usen toolbar. la función de interpretación del Zoom. Great. Over to you, Laura. Excelente, Laura. Olá, bom dia. Hola, buenos días. Estou na sala? ¿Ya me escuchan? Tá. Então, meu nome é Laura Rossi Leite. Hoje eu Soy represento Laura aqui a Leite. Hoy nossa día autarquia represento a municipal que é nuestro órgão do municipio, município, da administração municipal, a un que órgano administra o de transporte nuestra coletivo aqui em administración Cascavel. municipal del transporte Cascavel é uma colectivo acá en cidade que Cascavel. está no Cascavel es una oeste do ciudad que Paraná, está al tem oeste uma del estado de população de Paraná, aproximadamente tiene una población 380 mil de habitantes. 380.000 E a gente habitantes. entendeu que seria momento, Y então, de fazer esse entendemos que investimento sería el aqui momento na de hacer una mobilidade inversión urbana en com movilidad o urbana acréscimo de uma frota con elétrica. Nós temos añadiendo uma una flota frota eléctrica. aqui a Nosotros tenemos una combustão flota de de combustión 149 de veículos, 149 134 vehículos, o más veículos bien e 15 139, elétricos, y totalizando então 15 eléctricos, un total 149 de veículos que fazem o 149 transporte aí para autobuses que hacen el 17 transporte milhões de para passageiros aí 17 durante o ano. millones de Temos pasajeros a lo largo del 61 año. 61 Tenemos quilômetros, não, 61 61 linhas de ônibus líneas de com autobuses 27 faixas aí que são exclusivas con e percorremos aí a 27 nossa carriles perímetro urbano exclusivos aí que representa em torno de y 107 quilômetros quadrados. estamos en un perímetro de Então, 107 aí, kilómetros percorridos aí o ano cuadrados. passado foram então Recorridos el em año torno pasado de 8 milhões fueron de 8 quilômetros percorridos millones aí desse kilómetros transporte recorridos coletivo en este municipal. transporte colectivo del Nós municipio. temos aqui integração Y também, mas a nosotros tenemos una integração é só integración entre o también, próprio pero es município, que nós solamente temos entre el 5 terminais de municipio integração con los 5 e terminales de com mais integración uma estação que é a y una integração temporal. estación que es la integración temporal. Nossa tarifa aqui hoje é de Nuestra tarifa acá es de R$ R$ 4,75 y que representa 88 centavos de dólar.
E aí, então, Y mais descritiva aqui, né? Então, de una temos manera o perfil dos descriptiva, nossos acá tenemos el usuários. perfil Eles de são los aqui equivalentes usuarios. aqui a estudantes, que eles Acá têm tenemos los subsídio na estudiantes passagem, que eles ganham tienen un desconto de subsidio, un 50% no descuento de un valor do 50% bilhete, del mas valor de la uma tarifa. parte da população que são Una aí parte totalmente de la isentos, población que que são no aqui paga os nada, idosos, os que son los deficientes, adultos e essa mayores, personas integração con temporal é discapacidades, aquela que, na y la integración verdade, o temporal es usuário la que desembarca el do ônibus e usuario tem até baja duas del horas para autobús y tiene hasta reutilizar a 2 horas mesma para passagem para usar ese destino para mismo outra pasaje destino para seguir para da sua otra vontade, né? destinación, cualquier lugar que le interesa. A partir então do ano de Empezando en 2020, el começou-se então a estudar a 2020, possibilidade então empezamos a de estudiar la aquisição posibilidad e de modernização da nossa adquirir frota. y Nosso modernizar nuestra contrato de flota. El concessão, contrato de concesión ele prevê dois operadores prevé dos privados operadoras que fazem esse privadas trabalho para a que cidade de hacen este Cascavel, e os trabajo acá contratos para la estavam ciudad de para serem Cascabel y los encerrados então contratos nesse estaban para momento, e nós concluir en estamos ese agora estudando aí entonces. uma Entonces nova empezamos a forma estudiar de nuevas prestação de maneras serviço. de proveer estos servicios. E o prefeito, então, da época, Y que el era alcalde de o aquel prefeito entonces, Leonardo el Paranhos, entendeu exalcalde que seria Leonardo Paredes oportunidade de entendió que sería adquirir una buena esses oportunidad para elétricos e adquirir incorporá-los numa estos frota vehículos em desenvolvimento. eléctricos e incorporarlos en la Como os flota que se contratos estaba aí não desarrollando. foram Como possíveis de estos renovação, contratos no nós fueron entendemos então posibles que eles de fossem hacer trabalhados la aqui como renovación, entendimos que sistema de sería operação privada posible na frota trabajar con el pública. sistema de operación Esses privada en la ônibus, eles flota pública. Esos pertencem então ao autobuses pertenecen município al adquiriu esses municipio. El veículos através municipio de recursos adquirió advindos estos de um vehículos con los financiamento recursos que vinieron de proporcionado una pelo BRDE, financiación e hecha aí disponible então por nós conseguimos BRD fazer a y aquisição nosotros desses ônibus. logramos adquirir entonces estos Juntamente autobuses. com a En frota conjunto de con ônibus la propriamente flota de dita, autobuses nós misma, entendemos daí nosotros essa también vantagem, né? entendimos Porque y investimos então acá, na bueno, frota entendimos elétrica, na invertimos en aquisição esta dos flota ônibus, eléctrica, en la adquisición 43 de los milhões de autobuses, reais, 43 que millones foram de reales adquiridos que três fueron, ônibus entonces, articulados e três dos, padrão, tenemos dos com uma autonomia aí de articulados 270 y tres quilômetros estándar cada y los veículo, demás estándar y modelo de con low flow, com el ar-condicionado piso, el e uma vida modelo útil aí estimada de em 15 anos. E low esses floor, ônibus, então, representam aí 10% da nossa frota total de de cama veículos que baja, operam aqui na y cidade de esto Cascavel. entonces representa el total de los vehículos que están Além entonces acá en la ciudad da de aquisição dos ônibus, era uma Cascabel. preocupação muito Además de la adquisición significativa de los de autobuses como mismo, esses una ônibus preocupación muy deveriam grande que ser teníamos era alimentados. cómo Então, alimentar la entendeu-se energía que de estos não autobuses. bastava Entonces, lo a que se aquisição entendió dos es que ônibus, no sería era também suficiente adquirir los importante autobuses, que sería también adquirir importante e prever adquirir aí como y podem ser prever alimentados. cómo Então, alimentar entendeu-se no momento estos aqui da autobuses aquisição, então, que y era entendióse válido entonces um el momento investimento que aí sería na importante hacer una eletrificação e inversión na en produção electrificación, en la um producción transporte de mais este transporte ambientalmente más amigável, a ambientalmente amigable. construção, então, Y dessa para nova ello usina fue necesario entonces fotovoltaica. hacer Foi esta usina destinado, então, esse valor de fotovoltaica, 16 se milhões, que destinó também foi uma 16 fonte, foi millones, no mesmo también financiamento da aquisição fue dos del ônibus, mismo tipo de e ela financiamiento foi que tuvimos para la montada adquisición em de los cima do autobuses antigo y la aterro hicimos sanitário, que era uma área antes aí de el 50 mil lugar metros quadrados que de estava basura ociosa, sanitaria y era e un nós, área então, de 50 mil entendemos que metros seria cuadrados adequado, então, a que no se estaba instalação dessas usando y placas entendimos entonces de que sería un lugar fotovoltaica adecuado para nesse hacer la ambiente. instalación de las Essas placas placas, elas solares produzem fotovoltaicas que esse nível producen de energia, né, que esta gerou por volta de energía 20 que mil generó kVA por 330 mês, mil e eles kVA por alimentam então os mes ônibus, e y aí o eso es lo excedente que é usado aumenta para los autobuses alimentação y de lo que es unidades excedente escolares aqui do próprio es usado município para e unidades escuelas y también de saúde. Então, para além de produzir unidades energia de salud. limpa Así que para además de o transporte producir la coletivo, energía limpia ela para el também transporte colectivo, alimenta tiene un e excedente desvia aí, para barateia, né, o consumo de hacer más energia barato elétrica que a el gente costo de consome energía aqui na nossa eléctrica faixa horária usada aqui a en Cascavel. escuelas y hospitales acá en la ciudad. Mas também não bastava só a fonte de energia, Pero no nós era precisávamos suficiente também então el aspecto de la dispensar os fuente de energía, era necesario os también carregadores, né? Então proveer era a los estrutura lugares de para hacer la recarga. carga. Então La nós criamos infraestructura de aí recarga era então muy importante, entonces nosotros integrado tuvimos a que hacer la usina integración fotovoltaica a esses esta carregadores. usina Eles fotovoltaica, também vieram aí no a la mesmo planta fotovoltaica, pacote, no mesmo investimento, estos nesse empréstimo espacios do de recarga BRDE, también e estaban en el eles paquete del foram foi financiamiento que montado tuvimos del então BRD um y pátio entonces aí se no estableció este no parque de espacio recarga que prevê para lá recarga recarregamento desses y ônibus simultâneos
Entonces se hace de manera simultánea 12 autobuses al mismo tiempo con la producción de 360 kVA en cada un cargador y, y en dos otras oportunidades, dos otros puntos de recarga rápida de los terminales que tenemos tenemos un terminal que es exclusivo para los autobuses electrificados y dos puntos que están más lejanos para estas recargas de oportunidad y que llevan unos 20 minutos ahí. Para hacer la recarga completa lleva unas 3 horas y establecemos que eso se hace en la parte de la noche, cuando los eléctricos paran y hacer cualquier tipo de limpieza, manutención, para que el próximo día puedan seguir en la circulación común, normal, ya cargados manera completa. Y el desempeño de estos vehículos, bueno, para el 2025, ahí tenemos un año de operación. Empezaron a operar en agosto del 2024, en agosto del 2025 con un año de operación, y el desempeño de los eléctricos fue 1.118.000 kilómetros, 118.000 kilómetros fueron recorridos, 12% de todo lo que nos movimentamos este año. El promedio mensual de 6.000 kilómetros por vehículo y un consumo de energía de 1.300.000, casi 1.400.000 casi, de energía consumida, y la autonomía de los vehículos unos 0,81 kilómetros por kilowatts y un valor promedio de consumo de 1,36 reales de costo por hacer 1 kilómetro de estos vehículos eléctricos. Esa fue una decisión que tomamos, una expectativa en esta disminución de los valores y que de hecho se efectivó y está compensando la inversión que se realizó por el principio, a pesar de que usamos este préstamo de financiamiento internacional. Y acá el desempeño individual de cada modelo, el articulado tiene la capacidad de 131 personas y hace un recorrido, bueno, el año pasado recorrió 122.000 kilómetros, un promedio mensual de 5.000 kilómetros por vehículo y un consumo total, o más bien de costo por kilómetro, fue de 1,83 reales. Así que entendemos que de hecho se paga y además provee estos beneficios indirectos con la disminución de las emisiones, es más cómodo, el silencio. Y acá, en comparación al otro modelo que nosotros compramos, que es el modelo Padrón, que tiene una capacidad de transporte de 76 personas y ha recorrido, bueno, en el 2025 recorrió 995.000 kilómetros, haciendo un promedio mensual de 6.000 por vehículo y el costo fue de 1,30 reales por kilómetro. Esa es una comparación bastante significativa. Si hacemos la comparación a los vehículos de combustión, cuando lo hacemos, que aún tenemos en nuestra flota, nosotros somos un municipio bastante pequeño, estamos lejanos de la capital, nuestra flota no es tan grande, pero el 10% de nuestra flota actualmente es con vehículos eléctricos y esto nos hace un llamado por hacer una evaluación de esta inversión y hacer una inversión más expresiva en esta modalidad. Así que les muestro esa comparación acá del desempeño de estos vehículos, haciendo la comparación del consumo del eléctrico versus el de combustión tradicional y ahí el valor por combustible y ustedes pueden ver ahí que el articulado en 0,60, hacer 0,60 kilómetros con un kVA de energía y tiene el costo de uno en comparación
al ele vehículo de produz aí um, combustión, um, él um produce percurso maior do que se o fosse a hace un recorrido combustão. más grande que si fuera una E combustión. aqui nós temos aqui, Y então, a acá questão podemos do ver el custo, né? tema del Então, costo. o custo também ele é El costo significativo. también es Um veículo geral a significativo. El combustão, nós vehículo temos aí um custo general de por quilômetro combustión, em torno de tenemos el costo por kilómetro de 2,47 más o reais menos por quilômetro percorrido, por 2,47 litro kilómetros por percorrido. E kilómetro aí, se por você fizer litro y uma kilómetro comparação aí percorrido. Y si com o hacemos la normal, nós comparación temos aí uma al diferença aí de praticamente ahí 45% tenemos una de diferencia de casi un economia em 45% de reais aí, ahorro en comparando reales o custo da energia com esse haciendo esa custo comparación del costo de energía y do el veículo a costo combustão. del Então, no ano vehículo de passado, nós combustión. Así que el obtivemos año aí pasado uma nosotros economia de obtuvimos R$ 1 milhão un aí com ahorro de 1 millón de abastecimento reales evitando o consumo de con el meio milhão de litros combustible. de óleo Evitamos el diesel e consumo de evitamos medio aí a millón emissão de 10 de mil litros toneladas de de emissão de diésel gases y na evitamos atmosfera. también Então, la entendo que emisión aqui é um de modelo gases que a a la gente atmósfera. tem Entiendo que realmente que acá ser este es un observado modelo que necesitamos de e hecho observar y potencializado, porque potencializar ele traz aí porque benefícios. de Eles hecho nos são trae ainda uma beneficios. tecnologia que não é Es aún una muito tecnología acessível. A que no es muy comparação com o veículo a accesible, aún combustão, en ela é bastante comparación expressiva no al custo, vehículo de mas a longo combustión, prazo es bastante ele expresiva efetivamente en se términos de paga. su Então, costo, acho que esse é pero um a importante largo ponto que a gente plazo, precisa de divulgar hecho, se para que paga. as pessoas Así que eso es algo que conhecerem necesitamos e se divulgar para que las valorizarem personas esses investimentos. Não conozcan é uma y decisão valoricen fácil, este tipo porque de de inversión. fato tem No es una certas decisión fácil. El gestor implicações tiene financeiras que implicaciones precisam ser financieras adotadas. que O necesitan investimento ele se adoptar. paga, mas se paga a muito Es una longo versión que se prazo, paga, mas de pero que se qualquer forma paga a está largo aí um plazo. investimento e os Pero números está nos ahí. comprovam que de Ustedes pueden fato ver é por um los números investimento que que de a hecho população es una inversión merece e que la que población requiere, merece, não só a y população que que no vai solamente ter la conforto, ela población um, por usuaria, exemplo, um que silencioso, va a tener más que confort, una ele situación más cómoda, es trafega un no vehículo ETR e muy tal. Quem já silencioso. usou aqui essa A los que comparação, ya nossos han usuários aqui usado falam que, na esto, verdade, você la está numa comparación espécie de incluso uma es nave, se como você que si uno subir aqui está en numa una nave situação bem mais espacial, así es confortável, uno se porém siente ainda é mucho um más desafio cómodo, financeiro, né? pero aún es un Nós desafío estamos muy aqui grande ainda na financiero. tentativa de fazer a Estamos acá nova en este concessão, nós intento estamos de no hacer una nueva processo aí concesión, estamos de en este ainda de proceso licitação, de hacer la porém licitación. a vontade do gestor é ele Y el triplicar interés del mais a nossa gestor frota, es mas tener ainda o una flota custo é más grande bastante electrificada, pero significativo e aún pesa. Nós temos estamos também con um este costo subsídio muy aqui no alto, nosso entonces aún estamos município, haciendo a ese nossa análisis. tarifa Tenemos está un aí subsidio praticamente en nuestro 4 anos municipio, la sem tarifa es, reajustes, no ha representa em torno tenido de reajustes en los últimos 4 años, 88 centavos es de dólar, 88 mas o centavos de município dólar ainda más o menos, custeia e pero el investe além municipio do custo de invierte, elétricos, que isso además del não costo foi de los eléctricos, que compartilhado eso no ha com sido o sistema de compartido transporte con el coletivo, sistema de transporte ainda colectivo, subsidia em pero recursos financeiros em también torno de existe un subsidio de 8% recursos financieros de do custeio aproximadamente total ocho por do ciento transporte del coletivo, costo que o ano total de passado transporte representou colectivo, que el año em torno pasado de representó 62 milhões de reais. aproximadamente Então, sesenta o y dos investimento millones para de a reales, frota así que elétrica, ela esta é inversión bastante para la flota significativa em termos eléctrica financeiros. es bastante Eu acho que a significativa en gente términos tem para financieros. demonstrar aqui, eu Así acho que que é eso era importante lo que as que pessoas teníamos para consigam mostrarles. Yo verificar creo que es aí bastante importante que las personas a puedan ver vantagem, né? ahí y puedan Mas o verificar desafio ainda é o esta financeiro. ventaja, pero Com de hecho el segmentos, a gente, nós desafío temos aqui es uma foto do financiero. nosso elétrico Acá les in-house, para vocês que mostramos tenham nuestros possibilidade eléctricos, así de ustedes visualizar. pueden Então, esse visualizarlos. local onde nós Este es el instalamos lugar os en donde carregadores, hicimos aqui nós tivemos el esse lugar a exclusivo questão para cargar abastecidos, los e também eléctricos tem mais y outros dois ahí pontos de pueden possibilidade, mas entonces aqui hacer su aqueles carga. recebem Tenemos uma carga otras partes completa también, pero e ese es que el ficam então lugar que aptos quedan durante também la para noche circular no dia seguinte. y, Então, é y como se hace la fosse à carga nocturna para disposição poder para eventuais circular el día siguiente. esclarecimentos, Así, estoy disponible para convidar aí as cualquier pessoas que queiram aclaraciones conhecer a nossa y operação. los invito a a los que quieran Nosso conocer prefeito nuestra foi bastante operación. audacioso Nuestro aqui, eu alcalde fue acredito muy que ao audaz, enfrentar esse creo, financiamento, en tivemos enfrentar aí certas esta dificuldades aí financiación. na Tuvimos algunas modulação, na dificultades escolha en esta do produto, modulación, en de elegir el producto. verificar qual era
en verificar se cuál adequava sería com la os carregadores, empresa com também que usina, actuaba con los além da cargadores, decisão con política, toda parte de a busca do la recurso planta financeiro, fotovoltaica. a Que gente todo teve este bastante trabajo de dificuldades até para búsquedas de comprovação recursos de financieros, también como é tuvimos que dificultades en processava cómo todo esse hacer, processo licitatório cómo aqui para que se procesar forneça luz. hacer todo el Nossas proceso de licitações aqui, para quem licitación, não é todo do esto para Brasil los que no aqui, son de Brasil. nós El temos um proceso processo bastante de compras burocrático. públicas es E como bastante era um burocrático produto novo por las ainda, etc., licitaciones, y novidade como este ainda lá em producto es nuevo, 2022, y en el 2021, Paraná ainda 2023 novo, aún más nuevo tivemos uma certa era, dificuldade aí para en aquel entonces, requisitar tuvimos un poco os de dificultad requisitos en e as establecer los especificações de parámetros todas y las essas unidades, especificaciones tanto dos ônibus, para las quanto dos unidades, carregadores, sea quanto da de los usina. autobuses, Além de cuanto el toda aspecto essa de el integração lugar de que precisamos aí cargas y la parte de la compatibilizar e com a fotovoltaica. ajuda aí da eh, y con todo esto, concessionária de energia, también con tivemos la aí um ayuda projeto de la concesionaria de empreiteiro energía, que em fue una fazer toda gran essa aliada estruturação y, de y nos recepção da ayudó energia en da estructurar este usina aspecto de fotovoltaica, para organizar alimentação la desses energía carregadores, e aí fotovoltaica também fazer aí toda para essa las dinâmica cargas de y carregamento dos hacer elétricos. todo Então, esta seriam essas dinámica. as nossas contribuições aqui. Entonces, Espero bueno, que o senhor dê uma esas clareada aí, eran uma incentivo aos las, parceiros que estão las nos cosas que ouvindo quería aí, que eles também compartir. Espero tenham que los estimule a condições de los que están verificar pensando en que esto, é que puedan trabalhoso, ver que sí, mas é es un trabajo possível. A bastante gente grande, pero es consegue aí posible. botar uma frota elétrica para Nosotros funcionar, e podemos aí hacer que visando funcione então una flota o eléctrica, conforto do nosso y usuário, siempre a buscando modernização da frota una e o situación más cómoda para el reaproveitamento usuario, mesmo. una flota más Então, seriam moderna essas y el aí respeto al minhas medio palavras e ambiente. Así que eso era lo que contribuições. quería Eu creio decirles y que mi a Conce contribución, agradece aí y les a agradezco vinda a para participar desse ITDP por la webinário invitación, e espero que tenha por participar del contribuído aí com a nossa seminario, experiência de y Cascavel. espero haber aportado de alguna manera con la experiencia que tuvimos en Cascabel. Thank you so much, Laura. That was Muchas very gracias, interesting. Laura. It's great Muy to hear how interesante, Cascabel is excelente investing in escuchar bus cómo electrification and ustedes using están innovative solar invirtiendo energy en esta strategies. energía solar So y with that, we are el moving to trabajo our last eléctrico. presenter, Y ahora vamos Patricia a la from última Guadalajara, presentación con Patricia and de the Guadalajara, que urban nos va agency. a She's hablar going to be screen sharing her sobre presentation. movilidad con la infraestructura de igualdad. And again, Y she'll be presenting in Spanish ella if you va a would hablar like en to español, así use que los que the quieran interpretation a function usar previously la to función de another interpretación para language, escuchar en cualquier please otro idioma, click por on the favor, toolbar options háganlo available. en su Thank you. función de herramientas ahí de su Zoom. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos acompañan. Agradezco mucho al IDDP que me haya invitado como parte del Instituto de Planeación y Gestión de Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara a compartirles la experiencia de cómo hemos trabajado con la política pública del transporte en nuestra ciudad. Y lo que yo les presentaré, si me apoyan con la siguiente lámina, por favor. Prácticamente son 4 temas esenciales. Primero, darles un contexto sobre el área metropolitana de Guadalajara para comprender cómo se articula nuestro territorio y bajo el esquema de gobernanza que nos organizamos. Segundo, el desafío que tenemos, generalmente pues todas las ciudades que tiene que ver con un tema de desigualdad de territorio y de género. Después me enfocaré prácticamente en el tema de la política pública de equidad y transporte público y les daré algunos ejemplos de intervenciones estratégicas, entre ellas el programa de mujeres conductoras que mencionaba Beatriz. Y bueno, primero el contexto de nuestra ciudad. En la siguiente, por favor. Gracias, Beatriz. Guadalajara somos un área metropolitana de 9 municipios que en total abarcamos alrededor de 3.265 kilómetros cuadrados, pero un dato importante es que de estos 9 municipios prácticamente el 75% es aún es parte de territorio rural y solamente el 25% es un área urbanizada. Entonces esto se vuelve importante para considerar evidentemente nuestras formas de trasladarnos en la ciudad, pero también esto nos indica que no podemos disasociar el tema de la planeación de la movilidad con el de la gestión del territorio y en consecuencia con las propias
dinámicas. Estos 9 municipios, como ustedes pueden ver en este mapa, prácticamente Zapopan y Guadalajara son los que concentran la mayor parte de la población y por lo tanto también la mayor parte del presupuesto público. Después, como municipios intermedios, tenemos a Tonalá, Tlaquepaque y a Tlajomulco, que en concreto Tlajomulco fue uno de los municipios que vivió una explosión demográfica muy acelerada. En 10 años pasó de tener alrededor de 100,000 habitantes, ahora tiene casi 800,000, y esto ha generado problemas de movilidad bastante complejos porque no había, cuando se dio este boom de construcción de vivienda social, se hizo sin infraestructura para el transporte público. Después El Salto, que es un municipio con una vocación meramente industrial, y los municipios, si bien en territorio son grandes como Zapotlanejo, sin embargo, Zapotlanejo, Juanacatlán y Iztlahuacán de los Membrillos son municipios los más pequeños, que también tienen menor presupuesto, pero que tienen una dinámica muy característica con en general con la metrópoli. Por ejemplo, a 5 kilómetros, es decir, entre Tlajomulco, perdón, y Iztlahuacán se encuentra el aeropuerto, que es el segundo aeropuerto más importante de México, de nuestro país. Y pues bueno, como último dato, en el área metropolitana vivimos alrededor de 5.3 millones de habitantes. Esto significa que somos más del 60% de la población de todo el territorio del estado de Jalisco viviendo en la metrópoli. Algo que me parece importante y se los explico ahora es, creo que para nosotros ha sido clave poder diseñar política pública para el área metropolitana gracias a que tenemos un sistema de gobernanza que nos permite poder tomar decisiones de manera conjunta entre todos los alcaldes y alcaldesas de estos municipios y el gobierno del estado. Es decir, 2 niveles de gobierno, ¿no? El municipal y el estatal. En nuestro caso, este sistema de gobernanza está integrado primero por una Junta de Coordinación Metropolitana, que es el ente político desde donde se toman las decisiones. Aquí están representados por los alcaldes, las alcaldesas y el gobernador. Después tenemos al ente técnico, que somos nosotros, el IMEPLAN, que funcionamos como una agencia que nos permite analizar el territorio y por lo tanto acercar la información para la toma de decisiones. Y, y evidentemente a diferencia de otras áreas metropolitanas en el país, no, somos la única que realmente tiene instrumentos que son vinculantes y por lo tanto obligatorios para su cumplimiento, como les presentaré en un momento más, el caso del Plan Integral de Movilidad. El Consejo Ciudadano es nuestro ente social con quien, a final de cuentas, también llevamos un registro de dónde se encuentran las necesidades ciudadanas, pero también participan de la toma de decisiones. Y por último, tenemos, por ejemplo, en este caso, pongo como ejemplo la Agencia de Movilidad, aunque tenemos otras 2 agencias, que son estos entes de gestión de servicios que tienen en común los municipios metropolitanos. Dicho cómo se articula todo este sistema de gobernanza metropolitana, paso a darles ahora unos datos sobre cuál es el contexto de cómo nos movemos en el área metropolitana. Y me parece importante traer el tema de género a este diálogo. Ustedes podrán ver aquí algunos datos, pero prácticamente lo que puedo resumir y concluir de cómo son los desplazamientos en el área metropolitana. La mayor parte de viajes que se realizan en transporte público los realizan las mujeres y la mayor parte de los viajes que se realizan están asociados a las tareas de los cuidados. Esto que tiene que ver con actividades cotidianas como llevar a los hijos a la escuela, cuidar de algún familiar, realizar pagos de servicios domésticos, atender citas médicas de los hijos, de familiares. Es decir, son viajes
que generalmente se asocian a un rol de las mujeres y que esto implica que tomen, que hagan viajes en transporte público que son encadenados y que no son estos viajes pendulares, ¿no? Que como generalmente pasa en el caso de los hombres, que salen de casa para ir al trabajo y de trabajo a casa, ¿no? En el caso de los viajes en transporte público, hay que decir también que 35% de los viajes que hacen las mujeres en transporte público están relacionados también con el motivo de ir a trabajar. Y esto se va a vincular más adelante con un subsidio focalizado para las mujeres, del que les daré más detalles. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Y entro propiamente ya en lo que es la política pública de equidad a través de la movilidad. Para nosotros ha sido importante que cada instrumento que hacemos para la planeación de la ciudad pueda dialogar entre sí y que no sean instrumentos que cada uno tenga su lenguaje. Por lo tanto, desde la elaboración de nuestro plan de ordenamiento territorial, vinculamos las acciones desde los diagnósticos y por lo tanto las acciones con nuestro plan integral de movilidad urbana sustentable y esto a su vez con otros instrumentos como el de resiliencia metropolitana, por ejemplo. Es importante para nosotros que siempre el tema de género esté transversal a estas políticas públicas porque es reconocer una realidad de que las mujeres nos movemos distinto. Y ya concretamente en la siguiente lámina podremos ver algunas estrategias que hemos implementado como parte de toda esta política de movilidad. El primero, y que bueno, este marca también es nuestra hoja de ruta hacia el año 2040, es este plan metropolitano de movilidad, desde donde estamos articulando acciones que tienen que ver con la promoción evidentemente del transporte público, pero también del uso de la bicicleta para los viajes de última milla. Y un dato que no quisiera que se me escape, y es que en el área metropolitana el principal modo de viaje es a pie. Más del 40 alrededor del 42% de los desplazamientos se hacen a pie. Después en vehículo privado y en tercer lugar el transporte. Y el transporte pasó en tercer lugar después de la pandemia, como fue en muchas otras ciudades, y poco a poco ha ido recuperando viajes, pero aún así seguimos compitiendo con el uso del auto particular y evidentemente de un fenómeno en ciudades de Latinoamérica que es el mayor uso de las motocicletas. En la siguiente lámina les comparto otro de los programas que hemos hecho para transporte público y este es un subsidio focalizado, es un proyecto que desarrollamos en colaboración con el ITDP y surge a propósito de la pandemia cuando nos dimos cuenta que había mujeres, sobre todo mujeres en altos grados de rezago social, que no podían trabajar porque eso les implicaba tener que gastar el dinero que tenían para el día, para los alimentos del día, en trasladarse a conseguir trabajo, con el riesgo de regresar sin trabajo y sin dinero. Por lo tanto, asociadas este tipo de casos a datos como que la mayor parte de los viajes de cuidado se asocian a las mujeres y por lo tanto realizan más del promedio de viajes en transporte público, desarrollamos un programa de subsidios para mujeres que son jefas de familia, no significa que son madres solteras, sino que llevan la economía del hogar de manera que esto les permita también generar una mayor autonomía económica. Se les regalan dos pasajes diarios de transporte público durante todo el año y pues bueno, hay quien utiliza también estos pasajes para que sus hijos, por ejemplo, puedan asistir a la escuela. Y es importante decirles que ahorita este es uno de los programas de subsidio al transporte público que cada vez va incrementando su número de personas beneficiarias, a diferencia, por ejemplo, de el de adultos mayores.
En la siguiente lámina podremos ver otra de nuestras estrategias que está vinculada con el transporte y es el uso de la bicicleta pública. Tenemos un sistema de bicicleta que en este momento son bicicletas mecánicas. Estaremos trabajando durante este año y hasta el 2030 en duplicar su capacidad con bicicletas eléctricas. Esto, nuestra apuesta es poder vincular los trayectos de última milla con el transporte y con ello pues también ser más eficientes con los desplazamientos y reducir también costos en lo que se destina a lo que las familias, las personas destinan en pago a transporte en el día a día. Y con esta iniciativa de electrificar el sistema, la idea también es que la gente se pueda desplazar a distancias más largas de una manera más sencilla. El dato que tenemos es que de cada 10 viajes que se hacen en el sistema de bici pública, únicamente 3 son hechos por mujeres. Queremos también incrementar estos viajes y sabemos que con la bicicleta eléctrica nos permitirá facilitarles las condiciones para que más se puedan mover en este medio. Otro de los estrategias, acciones que estamos a punto de implementar son la renta de bicicletas por largos periodos, es decir, no únicamente por 30 minutos de trayecto, sino que se puedan llevar las bicicletas durante días y semanas con la idea de que se puedan convencer de que el uso de la bicicleta les es eficiente. Y este programa lo vamos a implementar con un pilotaje en abril y la idea es que sean estos municipios periféricos donde se dio una mayor dispersión de la ciudad sin una conectividad al transporte público. De manera que las bicicletas también serán eléctricas y estarán equipadas, como pueden ver aquí en la imagen, por ejemplo, con sillas portainfantes o hay otras bicicletas con espacio para carga, entendiendo que pues, estos viajes de los cuidados, por ejemplo, generalmente pues los hacemos con niños o cargando bultos y algo de lo que hemos visto en el transporte público cuando Beatriz hablaba sobre esta seguridad que el transporte nos da, hemos identificado que de los viajes o mejor dicho, de las personas que a través de una encuesta que hacemos de percepción del uso del transporte público, del servicio, perdón, la gente, un porcentaje nos ha declarado que a veces no les hacen la parada y esto está asociado a que las ven que llevan que llevan bultos o que llevan niños. Entonces, estamos también buscando de qué manera generar otras opciones que permitan una movilidad más eficiente, evidentemente, sin dejar pasar que el transporte público debe ser inclusivo. Y bueno, ya acercándome hacia el final de esta presentación, les presentaría el tema de mi macro periférico junto con el de mujeres conductoras y contarles que pues el anillo periférico que abraza, por así decirlo, a nuestra metrópoli, realmente es que con todo este fenómeno de dispersión urbana, pasó de ser una carretera urbana a convertirse en una vialidad que parte colonias que tienen, que realmente tienen una lógica y dinámicas entre los dos lados del periférico. Entonces, realmente es que esta vialidad era, imagínala como una carretera realmente, y era un tanto caótica, sin paradas de transporte público bien definidas. Y lo que se hizo fue, a propósito de reordenar el transporte público y de implementar un sistema de BRT, se renovó y se hizo un proyecto integral de recuperación de espacio público, de renovación urbana, que nos permitió poder incluir también banquetas, ciclovía, arbolado, iluminación en las paradas del transporte público y aquí aprovechamos para diseñar todas las estaciones con perspectiva de género. ¿Qué implica esto? Ustedes pueden ver en la imagen, pero toda la cubierta de las estaciones es de cristal y esto lo que nos permite es
la permeabilidad y que las y los pasajeros sean vistos. Esas cubiertas iban a ser de una lámina perforada y esto fue uno de los principales elementos que cambió. Y aquí es cuando hay que decir también que en la toma de decisiones debe haber también mujeres presentes porque tienen otra percepción de cómo diseñar nuestras ciudades. Y el programa de mujeres conductoras nace a raíz también de una necesidad muy fuerte, y es que cada vez se necesitan más operarios de transporte público y lo que nos han comentado transportistas, porque una parte del servicio de transporte público en Guadalajara está concesionada a privados, es que cuando una mujer conduce una unidad de transporte público son más amables y más empáticas con las y los pasajeros, pero por otro lado sus unidades tienen menos desgaste porque son más cuidadosas en el uso de las unidades. Desarrollamos este programa de mujeres conductoras para romper con patrones de que conducir una unidad de transporte público es un trabajo de hombres. Entonces, durante 2 meses se capacita a mujeres, se les paga como un salario mínimo para que puedan ir a capacitarse y no tener que decidir entre tener que trabajar o tomar una capacitación para después trabajar. Entonces se les da un sueldo, por así decirlo, durante 2 meses y lo que hacemos es habilitar las condiciones para que al terminar su curso tengan su licencia de chofer y ya prácticamente todas salen con trabajo. ¿Cuál es el gran desafío que tenemos? El que los operadores de transporte público deben adaptar y se necesita que adapten las terminales de transporte para que las mujeres tengan espacios idóneos donde descansar, donde dejar sus cosas, donde tener baños, ducha e incluso servicios de guardería. Entonces aquí hay necesitamos también cambiar parte de esta cultura de un trabajo asociado a hombres a un trabajo ahora también adaptado para las mujeres. Y pues bueno, concluiría yo solo con esta frase que nos parece que la movilidad no es únicamente transporte, también es una oportunidad de brindar infraestructura para generar igualdad. Les agradezco mucho su atención. Thank you so much to all of our speakers. Muchas gracias a todos los panelistas y espero que todos puedan quedarse un rápido momentito para una discusión, pero nada más reiterar las calidades excelentes de los panelistas. Todos comentaron excelentes servicios, serviciones, acceso a todos, los principios muy importantes del transporte público. Le doy la palabra a Beatriz para algunas preguntas y para después concluir. Gracias a todos por las presentaciones muy inspiradoras y que seguramente nos llevaron a muchas preguntas. Tenemos muchas preguntas que surgieron en el chat y en el Q&A y creo que todos quieren entender cómo pueden replicar esas cosas en sus propias ciudades. Así que mi primera pregunta es que si ustedes tienen un consejo para darles a la gente que está acá, para las ciudades que quieren tratar de implementar algún tipo de iniciativa como la de ustedes en sus propias ciudades, ¿qué creen que ellos deberían hacer para darle inicio a la jornada? A lo mejor empezamos con Patricia y después seguimos. Sí, muchas gracias, Beatriz. El consejo que les daría es siempre es necesario tener muy claro cuál es nuestro diagnóstico y cuál es el propósito de lo que queremos resolver y para qué. Y concretamente el consejo es ah, implementar programas piloto. No siempre se puede empezar con los proyectos de manera completa y en una dimensión mayor, pero cuando comenzamos con un programa, con un pilotaje, nos permite incluso tener información para calibrar nuestros proyectos e incluso generar información, datos que nos permitan convencer a los tomadores de decisiones de realizar inversiones estratégicas. Entonces, no desanimarnos por no tener proyectos grandes, sí podemos comenzar con un piloto.
That's a great point. Laura, do you have any Excelente. Laura, additional ¿tiene advices to algo give? que quisiera aconsejar? You are on mute. I think Me you're parece que muted. su micrófono no está. Voltou? Funcionou? Ahora sí. Ok? Tá. Faço das palavras da Patrícia as Lo que minhas, dijo porque na verdade o que a Patricia, gente precisa perfecto, es lo que necesitamos, começar de hecho, pequeno. es empezar Começar con lo pequeno pequeño e fazer avaliações. y Temos hacer aqui a las nossa evaluaciones frota, por exemplo, necesarias. aqui nós Acá en nuestra começamos flota, com por ejemplo, 10% da nosotros nossa empezamos con un frota. 10% A nada gente más de nuestra quer que flota, seja aí um en que percentual pese que pequeno, sea mas un porcentaje sempre pequeño, significativo para a gente ha já sido conseguir muy fazer uma significativo para que avaliação. podamos empezar E, a na hacer una verdade, evaluación. ter Y en realidad persistência e es acreditar no projeto. insistir y Porque se a creer gente mucho en su desiste proyecto, no porque primeiro obstáculo, si vamos a persiste encontrar na obstáculos mesma y si situação, às desistimos, vezes pues nunca vamos a situações não avanzar. são A tão veces son positivas e situaciones às que no vezes a son tan gente positivas visualiza que o há a veces no necessidade logramos de mudança, visualizar las mas não podemos nos necesidades de conformar com cambios, pero no opiniões e com podemos críticas. Na verdade, aceptar precisamos aí estas partir de opiniones um pouco de negativas o críticas coragem. negativas. Necesitamos tener un Claro poquito de que coraje ahí en esto pautados em aí y uma claro, certa obvio, segurança, numa con la certa seguridad necesaria y con estudos, base mas en não, los não nos estudios deixar y todo aí esto, pero também tampoco podemos dejar se que acovardar aí, tem que ter um pouquinho mais que de pues ambição, um pouquinho de coragem, porque o tenemos que nosso tener un poquito más de projeto ambición, saia do digamos, papel. con relación a esto, A para visualização quitar los disso, proyectos del papel y hacerlos en e a práctica. experiência nos dão Y la mais força. experiencia E que, de nos da fato, o más projeto fuerza. precisa Y ser de reajustado, hecho, precisa voltar puede atrás, que que el proyecto crescer tenga que também, ser isso não é reajustado y motivo de todo esto. Eso desânimo e tampoco es nem un problema. de, Eso es esa parte. de Eso erro. es Na verdade, eso es de excelente. Eso no es un alinhamento error. do Es projeto. un Então, aqui a gente realineamiento, tem es un reajuste nada essa más. missão, Y ela não foi esa es nuestra fácil, ela misión foi acá. bastante No ha sido desafiadora, fácil, ha porém sido nós muy temos aí números desafiador, bastante pero significativos tenemos que números nos dão bastante significativos ânimo e y incentivo para que seguir. nos Então, as pessoas estimulan a que seguir. tenham aí essa Así que vontade, los que não tienen ese desanimem, interés, por sigam em favor, frente, sigan. acreditem Sigan no adelante, seu, crean seu feeling, en lo na que sua ustedes experiência, no seu piensan, en la experiencia de conhecimento ustedes, en e el comece com conocimiento de passos ustedes pequenos aí que, na y verdade, empiecen eles con lo nos dão pequeño, aí porque el pequeño parâmetros para es lo que nos da el realinhamento do parámetro projeto e que, de para fato, um reorganizar investimento o aí com maior ajustar el volume de proyecto recursos para públicos, né? un volumen más grande Então, de seriam recursos esses os meus públicos. conselhos aí para Ese quem sería está el querendo, consejo então, que iniciar tengo a los que essa van experiência aí a de iniciar este tipo eletrificação de da rede experiencia de pública aí do electrificación transporte de su red coletivo. pública y de transporte colectivo. Thank you, Laura. Pandita, Gracias, do you Laura. have any Pandito. lessons or advices to No, give to I would just Roberto? say, just No, start nada with más. what you can and what you have, Empiecen con lo and que just learn a lot tienen, from con lo que all of pueden these best y practices from the aprendan con las mejores failure or for the prácticas, successes. aprendan con las fallas y con los éxitos. Eso es. Thank you so much. We are a Muchas bit over gracias. time already, so Ya I hemos don't want us pasado to del keep you tiempo, así all que no here. vamos a But I think mantenerlos this acá discussion por was más really tiempo, important pero creo que for la us to make discusión ha sure sido muy that we importante combine all the para lessons, combine all those que podamos qualities combinar and todas show las with electrifying the decisiones, fleets, we todas have las a good calidades, service con and los inclusion at the same servicios, time. con la So how we inclusión can y think about con these cómo initiatives in a podemos way that pensar they're sobre esas iniciativas reinforcing de tal manera que each puedan other reforzar and making unas a las the otras system y better hacer que for el sistema everyone. sea So mejor thank you so much para for todos. everyone. We are not going to Y be able muchas to gracias answer all the a questions, todos. No vamos a poder but abordar I las just want preguntas, to end all the desafortunadamente, discussion pero les after agradezco we can muchísimo keep por in la touch. discusión y If you seguramente need vamos a mantener el contacto. if you need any Y support or si any ustedes guidance requieren from the cualquier tipo de panelists here. apoyo o si I'll pass tienen back to algún you. tipo de pregunta Yes, I just específica want a to los express panelistas que appreciation tenemos again acá. for all of Nada our más quisiera speakers, agradecer and a for los everyone panelistas una vez for tuning más, in. agradecer a todos ustedes que están Apologies con for going a bit over nosotros. time, Les but the pedimos presentations disculpas were por pasar un very poquito el tiempo, pero es que las useful, presentaciones we estaban believe. sumamente And interesantes yeah, please y visit the resources we've por shared in the favor, chat and visiten look los out recursos que hemos for compartido con ustedes en el an chat. email to Busquen all the los folks emails who que les vamos a registered with enviar the a todos presentations and ustedes que se recordings registraron afterwards, con and todo visit la itbc.org for grabación y visiten our most recent ITDP publications as well. después, nuestro sitio, para Thank you again, examinar las everyone, for publicaciones taking más the time to recientes. join us. Muchas gracias por estar con Have a good nosotros day or night, y que tengan un buen wherever you are. día, tarde, noche, donde quiera que estén. Bye bye. Thank you, Gracias. everyone. Chao. Bye. Hasta luego.